Hechos capítulo 16. Hablábamos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se llenó de pasión por anunciar las buenas nuevas de salvación. Se le reveló Jesucristo en su vida. Hermano, cuando uno se le revela el Hijo de Dios en la vida de uno, uno no es la misma persona. Yo dije que cuando a Jesús se le revela en la vida de uno, uno no es la misma persona. No puede seguir uno siendo el mismo. Porque es que encontrarse con Él es encontrarse con la verdad. Es encontrarse con la justicia. Es encontrarse con el amor. Y entonces este hombre, que antes se llamaba Saulo, venía con una intención de dañar, de perjudicar, de raer la fe cristiana. Y solicitaba cartas para destruir aquellas iglesias, las iglesias del camino. Así se le llamaba inicialmente a los creyentes, los del camino, porque Jesús se identificó como el camino. Yo soy el camino. Y nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, no hay otro camino. Así los hombres hayan inventado otros caminos, esos no son ciertos. Jesús es el camino de caminos y la avenida de las avenidas. ¿Sí? Entonces, así le identificaban. Entonces, Saulo de Tarso solicitaba estas cartas para tener autoridad para ir a destruir las iglesias cristianas y no dejarlas prosperar. Y tú y yo ya sabemos lo que pasó camino a Macedonia, a Samaria, perdón. Camino a Samaria. Tiene un encuentro real. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque tuve un encuentro real. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, pídaselo. Yo no tuve la necesidad, ni Saulo, pero es que los que somos bien malos no tenemos necesidad. Entonces Saulo va camino a Samaria y ahí tiene el encuentro. Y es muy necesario tener un encuentro para uno realmente fundamentarse en la fe. Ojalá que no fuera necesario. Bienaventurado todo aquel que cree sin haber visto. Pero esto no descalificó a Tomás. Tomás, aunque no estuvo ahí, Jesús vino otra vez 8 días después, tuvo que tocarlo, tuvo que colocar allí su dedo en la llaga, pero no lo descalifica. Pero es más bienaventurado el que cree sin haber visto. Amén. Pero a veces nos toca así, que se nos revele, que se nos manifieste con una visión, con un encuentro real, genuino. Así como lo tuvo Saulo de Tarso, que fue la única manera como Dios transforma el corazón de este asesino. Y si transformó el corazón de este asesino, no va a transformar el suyo. Él lo hace. Hay un dicho que dice, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y eso era un dicho de mi papá. Hasta que mi mamá le dijo, Hernando, no diga eso. El día que se le presenta el Señor, usted va a quedar así como una vara de hierro. Derechito empieza uno a caminar. Y así le pasó a Saulo de Tarso. Y de ahí entonces Saulo conoce al Señor, se le revela el misterio que estaba oculto a los hombres. Y Saulo inmediatamente rinde su vida al servicio del Señor. Y en ese momento, hermano, como uno nace de nuevo y uno conoce el verdadero amor, uno se enamora. Yo conocí a mi verdadero amor y me enamoré. Sigo enamorado. Porque el amor hay que cultivarlo. ¿Cómo? Así. Piropeando, así, coqueteando. ¿Sí? Pues en fin, dijo José Ordoña, esa me tocó, pues me tocó esa. ¿Qué más? ¿Qué José ese?
Y ahí está enamorado, está apasionado. Ahora Pablo, ¿no? Ya no es Saulo, ya no es Saulo el asesino, ahora es Pablo el siervo del Señor. Ahora es Pablo el instrumento del Señor. Y yo quiero decirle que el Señor nos dice que nosotros somos instrumentos del Señor. Así que usted ya no es esa vida pasada, usted es una nueva criatura, formada según Dios. Y entonces este hombre está apasionado por las misiones, está apasionado por ir y llevar el evangelio de la paz, el evangelio de la salvación. ¿Usted sabe que usted es portador de una gran noticia? Usted es portador de la palabra que salva el mundo. Necesitamos valentía. Necesitamos denuedo. Necesitamos entender quiénes somos y para qué fuimos llamados. ¿Cuál es nuestro propósito ahora? El propósito ahora es ser luz y ser sal para las naciones. Ese es el propósito. Usted lleva un tesoro ahí en su corazón. Usted lleva una llave que abre la puerta de la salvación. Entonces usted no se quede callado. Tienes que hablar esa verdad. Y Saulo quería hablar la verdad y dijo, no, yo me voy porque ya no soy Saulo, ahora soy Pablo. Antes destruía, ahora me voy a abrir iglesias. Qué diferencia, ¿no? Dios cambia los propósitos. He visto mucha noticia ahora donde sale mucho hombre que antes era una mujer, pues siempre fue un hombre, era disfrazado de mujer y entonces ahí salen mostrando sus cirugías y todo lo que se hicieron y ahora le están sirviendo al Señor. He visto mucho testimonio por las redes sociales. Igualmente lo que está ocurriendo allá en Asia, lo que está ocurriendo en África, gente que está soñando con Jesús. Gente musulmán que está soñando con Jesús. Experiencias de que van a matar a cristianos y oyen una voz del cielo. Estos son los últimos tiempos, hermano. Dios se está revelando. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si se le reveló a Saulo, se sigue revelando a las personas. Se me reveló a mí, se te reveló a ti. Por eso estamos acá. Y Él nos cambió el propósito. Amén. Ahora, Él le da sentido a nuestra vida. Ahora ya sabemos por qué vivimos. Amén. Y entonces este hombre está apasionado, está enamorado y dice, yo tengo que llevar esto a donde están los enfermos, donde están los perdidos. Me voy para Asia. Y va a coger camino allá hacia comer a los. Y el Espíritu Santo se lo prohíbe. Si antes él requería cartas de autoridades superiores para ir a destruir, ahora él necesita el permiso de Dios para ir y venir. A ver, no me entendió. Antes Saulo requería cartas que le autorizaran para él tener el poder, la autoridad de ir y destruir iglesias. Y él recurría a los hombres para que le dieran estas cartas, amén, ante sus autoridades. Pero ahora hay uno mayor que lo ciñe también. Yo quiero decirte que hay uno mayor que te ciñe. Las monjitas no entendieron que había uno mayor que las ceñía. ¿Se acuerda de las monjitas? ¿Sí? Pues Saulo quiso hacerlo de las monjitas. Pero él se le olvidaba que ahora hay uno mayor que le ciñe. Cuando tiene el encuentro con Jesús, a él se le reveló inmediatamente y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente le reconoce la autoridad y se pone al servicio de esa autoridad. Pero ahora en su pasión, en su deseo de ir y llevar la buena nueva de salvación, se le olvida que tiene un Señor y que ese Señor es el que nos guía y nos dice a dónde debemos ir. Yo eso lo entendí desde muy comienzo, cuando empecé mi vida rendida al Señor. Entendí que ahora yo no hacía mi voluntad, sino hacía la voluntad de Él.
que yo ahora ya no iba para donde yo quería y que ahora yo tenía que desistir de mis gustos, de mis deseos, de mis sueños, de mis anhelos, de mis deseos. Yo eso lo entendí desde un comienzo. Yo entendí que yo ya había muerto y que yo ahora era una nueva criatura y que necesitaba a alguien que me enseñara el nuevo camino. Y yo dije, entonces necesito oírlo para saber hacia dónde vamos. Y empezamos a desarrollar comunión con mi esposa. Empezamos a ayunar, empezamos a tener ese contacto espiritual con Dios, abrir nuestro corazón a Él. Y empiezan a venir direccionamientos por sueños, por visiones, por la voz, por el sentir. Y empezamos a ser direccionados por Él. Entonces nosotros no íbamos del timbo al tambo, nosotros íbamos a la fija. ¿Me está entendiendo? Y Dios quiere que la congregación vaya a la fija y que tú vayas a la fija. Por eso, empezando el año, Él me muestra que está aquí sobre nuestro hombro, hablándonos y señalándonos. Es Él que nos direcciona, no tú. Si no nos queremos equivocar, déjate direccionar por el Señor. Y siempre en todo lugar que hemos estado, siempre hemos sido direccionados por el Señor. Así que no se preocupe para dónde vamos después de aquí. Yo no sé, pero el Señor sí sabe. Ya en marzo no estamos aquí, en abril, perdón. El último mes que vamos a estar aquí es en marzo. Y pastor, ¿para dónde nos vamos? Yo no sé. Pero ahí está el Señor Jesús que nos va a señalar. Eso es confiar en Él. Y entonces, ahora hay uno mayor que ciñe a Pablo. Y en su afán, en su deseo de querer ya la buena nueva de salvación hacia el Espíritu Santo, le dice, no Señor, pero yo me presento, soy el Espíritu Santo. Y así como el Hijo de Dios se dejó guiar, tú también te vas a dejar guiar por mí. Y entonces dice, bueno, sí. Y de pronto se duerme y madruga y dice, vámonos para Bitinia. ¿Y qué hizo? Dice, para Bitinia, escondía el Espíritu Santo. Y dice, ¿usted para dónde va? ¿Será el que nos cuida se duerme? Dice la palabra, el que los guarda no se duerme. Y el Pablo quiso irse así como el Espíritu Santo, ¿para dónde va usted? Y entonces, ¿para dónde voy? Para donde es necesario. Diga, ¿para dónde voy? Para donde es necesario. Solo Dios sabe dónde nos requiere, solo Dios sabe dónde nos necesita. Y donde estemos haremos la voluntad de Dios. Sujeción. Tengo que sujetarme a su voz para así hacer su voluntad. Amén. Y entonces le dice el Espíritu Santo, ven, te muestro aquí en el 4K. Y le da una visión. Y Pablo tiene una visión ahí 4K, ¿no? Y ve a un hombre de Macedonia pidiendo socorro, pidiendo auxilio. Hay alguien que necesita ser oído por Dios. Y Dios lo escuchó. Y entonces dice, bueno, yo por ahí cerca tengo a un siervo mío. Está que se predica el evangelio, lo voy a mandar para allá. Aló. Si usted está que se predique el evangelio, Dios lo va a tener en cuenta. Porque esto es para los que le interesan los asuntos del reino de los cielos. Si a usted le interesan los asuntos del reino de los cielos, Dios lo va a incluir, Dios le va a echar ojo y lo va a llamar. Y entonces allá está el hombre orando. Pablo entiende, dice, hay más necesidad ahorita en Macedonia. Un solo hombre orando. Y Dios oyó la oración de ese hombre. Y entonces manda a Pablo. Pero Pablo no hubiese sabido de la necesidad de ese hombre sin el Espíritu Santo. Mire, la vida cristiana no se puede desarrollar sin el Espíritu Santo. Si usted no tiene en cuenta al Espíritu Santo, será usted con sus fuerzas y será usted adivinando
Y será usted siguiendo sus emociones y sentimientos. Y así no es. Así uno se cansa rápidamente. Pero cuando es el Espíritu Santo, Él le da fuerzas, Él lo renueva a uno. Y uno siempre dará en el blanco. No digo que con esto no habrán inconvenientes, no habrán tropiezos, siempre los irán a ver. Mientras estemos aquí, siempre habrá inconvenientes. Es más, usted mismo es tropiezo para usted mismo. El peor enemigo de Dios es usted mismo. Y uno le echa la culpa a los demás. No, aquí hasta saco a la suegra de este problema. Uno mismo es tropiezo y obstáculo para cumplir los propósitos de Dios. Por la terquedad, la necedad, la soberbia. Y entonces Pablo entiende que ahora hay uno mayor que lo ciñe, que él está al servicio ahora del Señor, que no se manda solito, sino que hay una agenda. Ahora está este hombre yendo donde el Señor lo necesita y lo requiere. Diga, yo debo estar donde Dios me necesita y me requiera. Ahí seré efectivo. Diga, ahí seré efectivo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dijo que este año no es el respaldo de Él sobre nosotros, pero el respaldo viene cuando tú estás donde Él te requiere y te necesite. Usted sabe que hoy en día la gente busca muchos oráculos. Cuando leemos el Antiguo Testamento vemos los pueblos paganos con oráculos y vemos al pueblo de Dios también hablando de oráculos. El oráculo es el profeta. Incluso Saúl consultó un oráculo, ¿no? La bruja esa. Y Dios le dijo a su pastora que en estos días tú y yo consultamos oráculos. Como lo que hicimos ahorita. La IA. Todo el mundo está ahorita investigando, todo el mundo está ahorita ahí. Oráculo, oráculo, oráculo. ¿Qué me dice? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y qué significa esto? Y si yo hago esto y todo. El oráculo ahora está en tu mano y todo el mundo está buscando respuestas. ¿Para qué buscamos el oráculo? Porque necesitamos respuestas. ¿Cuáles respuestas? Las que no sabemos. ¿Cuáles respuestas de un mañana, de un pasado mañana? Yo siempre le he dicho, pero usted aquí no me entiende o nunca me ha apoyado cuando yo le digo a usted, ¿usted no quisiera saber qué va a pasar mañana? Yo quisiera saber. ¿Aló? ¿Usted no quisiera saber qué va a pasar mañana? Claro, uno quiere saber el futuro. ¿Qué me espera? ¿Qué me acontece? En todos está esa inquietud. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Como para una canción, ¿no? Todos queremos saber. Yo, por ejemplo, quería saber en la última intervención que me hicieron de la hernia estrangulada si iba a volver o no. Me dijo el doctor que me hizo la ecografía, le tengo una noticia buena y una mala. Le dije, ¿cuál es la buena? Dijo que tiene una hernia estrangulada. Le dije, ¿y la mala? Dijo, 10, 9, 8, 7, 6. Córrale para la clínica.
Y yo cuando iba para la clínica dije, ¿será que aquí quedo o no? Cuando me metieron por lo del COVID. Y mi esposa y la puerta ya, ¿no? De la urgencia, el que entraba. Chao, chao, adiós. Quizás mañana estando lejos, ¿no? Y usted sabe que cuando las puertas esas se cerraban, no se sabía si uno iba a volver o no. ¿A cuántos nos llevaron por ese temor? Y uno quisiera saber para llevarlo o no llevarlo. ¿Aló? Uno quiere saber. La mujercita, la joven, ay, ¿cuál será mi esposo? Y si es ese, ¿cómo me irá a ir? ¿Y cómo saldrán los hijos? Uno quisiera saber todo eso. ¿Usted no? Pero parece que no. Pues el que sabe todas las cosas realmente es Jehová nuestro Dios. Él sí sabe qué va a pasar. Porque uno no se quiere equivocar en la vida. Pero si usted no se quiere equivocar más de lo que te hace equivocar, búscalo a Él. El que lo busca de todo corazón, Él se deja hallar. Búscalo para que Él direccione tu vida, para que Él te guíe, para que vayas con paso seguro. Le contaba ayer al hermano Omar, a la hermana Ángela, en una oportunidad vino alguien a visitarme a la casa y precisamente era alguien que estaba aspirando un cargo. Era un candidato. Y una hermana de aquí dijo, pastor, ¿puedo ir con fulano de tal a su casa? Que quiero presentárselo. Le dije, sí. Y él fue, hablamos, nos conocimos. Al final le dije, ¿me permites orar por ti? Yo, claro, pastor, a eso vengo precisamente. A que Dios me bendiga a través suyo. Reconozco que usted es autoridad espiritual. Bien, entonces cierra tus ojos y vamos a orar. Y estando orando, tuve una visión. Y lo vi a él con la cara así mirando y así. Y levantó el pie y decía, ¿doy el paso o no lo doy? Y yo interrumpo la oración y le digo, hijo, Dios está hablando y me está mostrando por medio de visión que estás indeciso. Estás pensativo. Te veo a punto de dar el paso, pero dices, ¿lo doy o no lo doy? ¿Lo doy o no lo doy? Y él me miró, se sonrió y dijo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Le dije, piensa bien lo que vas a hacer. Esa es la respuesta de esta oración. Amén. Entonces, qué bueno es contar con Dios, porque Él sí sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. ¿Me está entendiendo? Y entonces ahora está aquí el Espíritu Santo enseñándole a Saulo eso. No es lo que tú quieras hacer. Es donde Dios te necesita y te requiere, porque Él te compró con precio de sangre. Ahora eres propiedad de Él, eres instrumento de Él, eres un embajador de Él. Hay que esperar qué embajada Dios tiene para ti. ¿Aló? No es donde tú quieras posicionarte, no es donde tú quieras estar. Es que tengo todo el talento, es que a mí se me facilita, es que tengo, pero ¿será que Dios quiere que estés ahí? ¿Aló? Nosotros queríamos un rural de odontología donde fuera cerca a mi casa, donde fuera una ciudad, donde hubiese transporte, donde hubiesen iglesias cristianas, donde la remuneración fuera muy buena, pero Dios nos mandó para Villacaro. Y la pregunta es, ¿dónde es Villacaro? Y me dijeron, donde rebota el viento. Desde Cúcuta.
Conocíamos las demás localidades, conocíamos las demás oportunidades, conocíamos donde queríamos ir a que mi esposa hiciera el rural de odontología. Pero esos rurales se caían. Y siempre las personas que me decían, Omar, está el rural para Papagayo, está el rural para Bucaramanga, está el rural para este pueblo, está para este otro, está para... Y yo siempre decía, déjenos orar. Escúcheme aquí. Aunque vengan propuestas, no creas que todo lo que brilla es oro. Mi papá siempre me dio ese consejo, mijo, no todo lo que brilla es oro. Tenga mucho cuidado. Y entonces venían las propuestas de los rurales en buenas localidades, pueblos tranquilos, pueblos no azotados por la violencia, donde podríamos desarrollar allí nuestra vida juntamente con nuestros 3 hijos pequeños, en paz, en tranquilidad, o ganando un buen recurso en ese momento. Rurales de 2.200.000, rurales de 2.400.000 en ese tiempo, le estoy hablando del año 2004. El clima y todo propicio donde hubiesen iglesias cristianas. Yo tuve la visión en el 2003, el sueño en el 97, pero la visión 2003, así que estamos recién estrenados. Pero aprendimos a ceñirnos a la voz de Dios. Aún pequeñitos, y más, el pequeñito necesita quien lo guíe la mano, ¿no? El pequeñito necesita quien le cambie los pañales. Al pequeñito necesita que le den alimento. El pequeñito no se mueve por sí mismo. ¿Aló? El niño no discierne el riesgo, el peligro, le puede poner la mano allá a la olla caliente. El niño no mide la dificultad de una grada y se puede caer. Necesitamos siempre la guianza, la compañía, la presencia de Dios a nuestro lado. Y aprendimos eso, que nosotros seríamos guiados por Él. Porque ya no hacemos nuestra voluntad, ahora hacemos la voluntad de Él. Él que todo lo conoce, Él que todo lo sabe. Y entonces siempre me decían, salió este rural, salió este otro rural. Espere, vamos a orar. Hay alguien que nos guía, hay alguien que nos direcciona. Hay alguien que del cielo ve las cosas mejor. Desde arriba se ven mejor las cosas. Y orábamos y se caían, orábamos y se caían, orábamos y se caían. Hasta el final no se cayó, Villacaro fue confirmado. En Villacaro no había iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque en Villacaro tenían un dicho. Y eso lo formaron una ley, como esta ley que tenemos nosotros aquí, dada por Dios. Y decían, a Villacaro no entra la guerrilla, no entran los paramilitares, ni mucho menos los cristianos evangélicos. Y allá nos metió Dios. Y nosotros así, ¡yo! ¡Hola! Durmiendo con el enemigo. ¿Y dónde hay una iglesia? Aquí no hay iglesias. Aquí el que venga a montar iglesia lo matamos. Tiene que irse. Y el sueldo, 1.400.000. 1.000.000 menos que todos los otros rurales. No queridos. Se nos amenazó de muerte. Se nos prohibió hacer proselitismo político, religioso. Religioso. No hable aquí de su evangelio, no hable aquí de eso. Déjenos a nosotros, le dijeron a la pastora. Déjenos a nosotros con la mentira y usted siga con la verdad. Así se lo dijo. Déjenos a nosotros en el engaño déjenos a nosotros en el engaño y sigan ustedes la verdad. El mismo alcalde de turno en ese tiempo. Y nosotros salimos de ahí, pues salió ella a las 4 de la tarde y a las 7 ya estábamos haciendo grupo bíblico.
Purín, suerte cambiada. Se llamaba el grupo bíblico. Y seguimos evangelizando y extendiendo, aún con amenazas de muerte. Pero ahí seguimos y aquí estamos vivos. Porque el que hace la voluntad de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor y los defiende. Y entonces ahora Pablo se dirige para donde Dios lo necesita, para donde Dios lo requiera. Dios es el único que sabe qué es lo que se necesita y qué es lo que se requiere. Y entonces Pablo va a esa ciudad. ¿Y qué encuentra en esa ciudad? Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mire, un oráculo falso. Usted no busque profetas falsos. ¿Aló? Usted no se ponga a consultar por ahí oráculos falsos, ni le preste atención. Hay mucha gente por ahí, Dios me dijo, Dios te dice. Tenga mucho cuidado con eso. Dice la palabra que probemos qué espíritu es. Así que aquí hay una muchacha con espíritu de adivinación. Es un oráculo la cual daba ganancias a sus amos adivinando. La adivinación es de Satanás. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire, está como el alcalde de allá. Aunque es adivina, aunque es bruja, está diciendo la verdad. ¿Está entendiendo? Está diciendo: mire, estos hombres son de Dios, siervos del Dios Altísimo. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, aunque es la verdad, sabía que era el diablo. Tenga mucho cuidado con eso. El diablo se disfraza de ángel de luz y el diablo lo puede estar a uno engañando también. Miren, si usted levanta altar, no necesita que nadie le diga: hey, hermano, Dios le dijo, hey, hermano, Dios, hermano, ¿qué le ha dicho Dios de mí? Hermano, Dios le ha mostrado. Váyase y haga altar. Zánganos espirituales, chupando rueda como los ciclistas. No, tenga su propio altar. Entra confiadamente al trono de su gracia. Usted es sacerdote también. Tenga su altar, hermano. Y yo le digo: Pastor Juan Miguel, ahora que estás adelante, todos esos que digan: Pastor, Dios no le ha hecho nada, de una vez vaya y le dice: no escuchó al pastor, vaya al altar. Sin vergüenza. Sanguijuela espiritual. Jeringa de la EPS. Le voy a sacar un poquito de sangre y traen una cosa así. Sí. No, usted tiene altar. Levante altar y adore al Señor, glorifíquelo. Y allá tiene sueños, tiene visión, allá Dios le va a hablar. Así que Pablo probó el espíritu de esa mujer y dijo: aunque me está diciendo la verdad, la fuente es mala. ¿Aló? Aunque me diga la verdad, la fuente es mala. Y entonces reprende ahí lo que hay en la mujer. Pablo lee, Pablo no se deja engañar. Tenga cuidado, no se deje engañar. No coma profecía falsa, coma Biblia. Y Pablo reprende al demonio, al espíritu engañador que hay en esa mujer. Y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma
ora, así que liberó a la mujer. La hizo libre de ese espíritu engañador, espíritu de adivinación. Pero no le cayó bien esto a los que trabajaban con ella. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Trata de espíritus. No era trata de blanca, trata de espíritus eran estos hombres. Sus amigos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Hermano, yo quiero decirle una cosa, usted y yo estamos llamados para alborotar la ciudad. Amén. Tenemos que sacar al diablo de aquí. Y al diablo no le va a gustar. Pero para eso estamos llamados. Sí. Un día Dios me dijo que le dijera a la congregación que los incomodara. Yo me vine a predicar aquí todo contento y me dice, incomódalos de mi parte. ¿Y cómo se incomoda a alguien? Con la verdad. Incomódalos con la verdad, me dijo. Sí, incomódalos. Y entonces estos hombres se incomodaron, van y los aprenden, van y los acusan y dicen, están alborotando la ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Por Dios, el beneficio que trajo Pablo a esa mujer, pero al diablo no le conviene. Y entonces está diciendo que a lo bueno es malo y lo malo es bueno. Así que aquí como hacemos lo malo, no es lícito hacer el bien. ¿Está entendiendo? Aquí hacemos lo malo, no es lícito hacer lo bueno. Eso se ve aquí en Ocaña. Usted corrige a alguien que viene en sentido contrario vial y te regaña. Aquí lo malo parece ser bueno y lo bueno es malo. Entonces usted como anda correcto y no se come las flechas. A ver, mis amados motorizados. Ay, ¿qué tal? Ay, aquí me... Aquí. Sandra se ríe. Ahora con la bicuca de carro es más fácil. Así que hay cosas que ellos están enseñando, pero aquí no las hacemos. Aquí es ilícito hacer el bien. Pues somos romanos y se identifica, somos católicos, apostólicos y romanos. ¿Sí? Bueno, cobarde, no me apoya cuando lo necesito. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿A quiénes? A los que acabaron de liberar a una muchacha endemoniada. Pero para ellos eso es malo. ¿Aló? Se acostumbran al mal. Se tapan con la misma cobija. Entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Entonces hay un pueblo corrupto, maneja lo ilícito. Entonces viene alguien con la verdad y no lo queremos. ¿Aló? Entonces aprendámoslo y echémoslo a la cárcel, pero primero azotémoslos. Amén. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿A quién mandaron? Al carcelero. Venga usted que es el encargado de encarcelar, usted que es el carcelero, venga y llévese a estos dos alborotadores. Vaya y métalos en el pozo de bien adentro, allá, en el foso de bien adentro. Amárrelos allá al cepo. Amén. Y él fue y lo hizo. ¿Quién?
El carcelero está cumpliendo su función. Es su trabajo. No sabe quiénes son ellos. Solo sabe que recibió una orden y él la cumple. Y toma a Pablo y a Silas, sin saber quién es Pablo y Silas, y dice, caminen para allá. Yo cumplo órdenes. Y fue y los metió allá al calabozo de bien adentro y los amarró, como le dijeron, cumplió órdenes. Pero a medianoche. Se me fue la migraña predicando, vea. Orando Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres. Yo creo, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego. No estaban rezando, estaban orando. Orar es hablar. No estaban diciendo unas vanas palabrerías. Ellos sabían hablar. Cuando a uno se le revela el Señor Jesús, usted deja de rezar, empieza a orar. Empieza uno a orar. Así que Pablo ya sabía que Jesús es real, que es su Señor. Y entonces dice, bueno, Silas, vamos aquí a hablar con nuestro Señor. ¿Qué mejor lugar? Aquí no hay distracciones. Hay silencio. Oremos aquí. ¿Sabe que a veces los peores escenarios es donde se levantan los mejores altares? Por eso a veces Dios permite esa situación en nuestra vida para que usted en ese momento levante un gran altar de adoración. En esa prueba es donde usted realmente hace el altar. No de temu, de verdad, altar, de piedras buenas, originales. Sí, porque algunos altares es como esto, mármol, ¿no? Desde allá, el pastor se las tira, mármol las columnas. No, esto es una pegatina, vean. Hay altares así, falsos, de pegatina. No, altares de mármol puro, sólidos. Y Pablo y Silas levantan allí un altar y empiezan a cantar salmos e himnos a gran voz, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Algo ocurrió. Cuando yo leo esto, se me vienen las murallas de Jericó. El último día, el séptimo día, el pueblo de Israel dio 7 vueltas. Y al final de las 7 vueltas todos gritaron. Y al gritar sobrevino un terremoto. Y aquellas murallas se vinieron abajo. Ahora hay 2 hombres aquí en una cárcel y están orando y están cantando y hay un terremoto. ¿Por qué no nos ponemos a orar y a cantar que va a haber un gran terremoto? El viernes va a haber vigilia aquí. Y Dios me marca que la primera parte es adoración y alabanza. Y después el pastor Juan Miguel va a traer una palabra de poder. Viernes, en vigilia congregacional, aquí. Amén. Vigilia, ¿cuándo? Viernes 20. Eso me lo dijo ayer en la mañana. Ayer en la mañana. Así que tenemos vigilia el viernes. Y el martes, ¿qué tenemos? Culto de varones. ¿Dónde están los varones? Los machos, a ver. Habrá otra oportunidad. ¿Dónde están los varones, los machos de la casa? Eso va a tener que cambiarlo por culto de damas. A ver, ¿dónde están las damas?
Ahora parece que aquí los que llevan los calzones son ellas. Pero ya está programado y será culto de varones. ¿Quién predica? Nuestro hermano Omar Ropero Padilla. El martes, por favor. Estaremos ahí. Amén. Así que algo ocurre cuando se busca la presencia de Dios, escúcheme, en un altar genuino. Moisés y su pueblo anduvieron por el desierto, guiados, escúcheme, por Dios. En el día una nube. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía a la sombra de la nube. Y en la noche les acompañaba, les salvaguardaba una columna de fuego. Pero si tenían que marchar en la noche, marchaban conforme la columna se moviera. ¡Aló! Ahí Dios se manifestó, ahí Dios se reveló, ahí Dios les dijo, estoy con ustedes. Salvaguardo sus vidas. Amén. Entonces siempre debemos tener un direccionamiento de Dios. Pero para ese direccionamiento de Dios se requiere tener un punto de intercesión, un punto de conexión, y eso lo da el altar. Y entonces Dios guiaba a Moisés a través del pueblo con la columna y el fuego, pero cuando Dios les decía que pararan y levantaran allí el tabernáculo de reunión o la tienda de reunión, no era donde Moisés quería, Dios le señalaba el monte. Dios escogía el lugar. ¿Me está entendiendo? Y entonces Dios le hablaba a Moisés y le decía, en este monte. Caminaban unos días, unos meses y después le decía, en este monte. Y Dios escogía el lugar. Y yo quiero decirte, tú estás en un lugar donde no lo escogí yo, lo escogió Él. Desde el día que llegamos aquí, Él escogió la casa donde estuvimos, allá en el aposento alto, como lo llamó Omar Uribe. En ese lugar pequeño, allá en Patio Bonito, en la vecindad del Chavo. No faltaba sino el barril. Pero créame, la bruja del 71 estaba ahí. No era mi suegro. No era mi suegro. Miren. Y después Dios nos hace salir de allá para acá. Y nos hizo hacer un éxodo. Y bajamos de ahí, Angélica que estaba ahí, Sandra que estaba ahí. ¿Quién más estuvo en ese éxodo? María del Carmen también estuvo ahí. Los Paredes, Lina, la familia. Y al final de un culto el Señor me dijo, haz un éxodo significativo. Yo le dije, ¿eso qué es? Dijo que Sandra vaya, la adoración adelante y usted como sacerdote detrás de ella y después todo el pueblo. Y todos con la silla, yo le dije, vamos a hacer un éxodo de aquí. Vamos a salir de este lugar. Dios me dije que levantemos la carpa. Y todos cogieron la silla. Hicimos un éxodo. ¿Para dónde? No sé, tú nos guías, tú nos orientas. Hicimos un mes actividad ahí en la calle. Nos reunimos ahí en la calle. Y al poco tiempo Dios me muestra este lugar. Lugar donde no había absolutamente nada de lo que usted ve. Esto era un patio, esto era tierra, matas de plátano. Allá había una enramada. Ahí había una mugre, ahí era lo que había. Esa pared no existía, se podía ver allá el Palacio de Justicia. Pero esto era tierra, un solar. No había techo, nada. Un solar con matas de plátano. Y el Señor me dice, ahí. Yo le dije, ¿ahí dónde? Dijo, ahí. Le dije, ¿pero ahí dónde? Ahí. Pero ¿dónde? Ahí. Bueno, entonces confírmame si ese es el lugar. Y le pedí 3 señales y me dio las 3 señales. ¿Sabe por qué le pedí 3? Porque este lugar inicialmente el arriendo era 1.300.000 y yo estaba pagando allá 230.000 y los diezmos eran 75.000. Pero si el reto lo pone Dios, obedécele. Dijo el pastor Satirio, acepta el reto. Esto está bien. Y miró a Luis y le dijo, esto está bien. Y dijo, pues pastor Pinto dice que esto está bien, y está bien.
230, 1.300.000, sí. ¿Y por qué? Le dije, porque Dios está en el asunto. Dijo, no, así hágale. Y de 230 nos vinimos a pagar 1.300.000 con diezmos de 75.000 y 80.000. Y nunca nos hemos quedado aquí un mes de atraso. Hoy en día pagamos 4 millones de pesos. Hasta marzo. Y después a esperar que la columna se mueva o la nube se mueva y marcharemos tras la columna. Póngase sobre sus pies.